según San Juan, y vamos a seguir con este estudio en el capítulo 4, versículo 35. Vamos a darle gracias al Señor primeramente por la oportunidad que nos da de poder estudiar su palabra, y sobre todo, ¿verdad?, que nos abra el entendimiento para poder entenderla, porque de leer todos leemos, pero de entender, que el Señor nos dé su gracia para poder entender su palabra. Padre Santo, en esta hora te doy gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque grandes y maravillosas son tus maravillas, tus obras. Todos los días para con nosotros tú has sido fiel, Señor amado. Grande es tu misericordia, nueva es cada mañana, Señor amado. En esta noche, Señor, queremos, Señor, darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder llegar hasta tu presencia y ofrecerte, Señor, alabanzas, frutos de nuestros labios que confiesan tu nombre, una acción de gracias, Señor, un cántico, Señor, en agradecimiento por todo lo que haces, Señor amado. De igual manera, Señor amado, te presentamos tu palabra, Señor, porque tenemos necesidad, Señor, de aprender de tu palabra, Padre Santo. Queremos, Señor amado, no solamente, Señor, venir, leer e irnos, Señor, sino que tu palabra, Señor, sea, Señor, tocando nuestras vidas, Señor amado, y que podamos, Señor, recibirla, Señor, pero sobre todo, Señor, poder vivirla, Señor, para que así, Señor, tengamos, Señor amado, ese testimonio en nuestro corazón de que conocemos a Dios, y que, Señor amado, sobre todo, Señor, le obedecemos a Él, Señor amado. Gracias te damos porque nuestro Padre Celestial nos habla, Señor, y nosotros que somos sus hijos le escuchamos, le adoramos, le servimos y nos sometemos a Él en su palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Leemos en San Juan 4, 35, para así ir tomando en cuenta los versículos anteriores. Dice la palabra, dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado para segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Estábamos conociendo un poquito acerca de lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Les estaba hablando sobre la misericordia, ¿verdad?, que tiene sobre cada ser humano y sobre el pueblo samaritano. Que acuérdense que los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. La palabra de Dios nos enseña muchas veces, hermano, y en varias partes de las escrituras nosotros nos podemos dar cuenta de cómo la palabra del Señor se siembra, se labra y también se recoge o se ciega, ¿verdad? Nosotros, la ley de la naturaleza es que primero hay que sembrar la semilla, hay que labrar la tierra, hay que sembrar la semilla, y después, ¿verdad?, con paciencia esperar para recibir el fruto de la tierra. Aquí nos habla de un dicho, ¿verdad?, que no el que siembra cosecha, el que empieza muchas veces. Porque muchas veces, hablando espiritualmente, me ha tocado a mí sembrar la semilla, otras veces me ha tocado labrar la tierra, pero otras veces me ha tocado recoger el fruto. No para mí, sino para el Señor, ¿verdad? Y me da gozo en mi corazón, ¿verdad? Porque muchos de los que puedo decirles, les pude predicar la palabra del Señor, están congregándose en las iglesias. Ahora, como siempre
le hemos dicho, no porque no vengan a esta iglesia no son nuestros hermanos, sino porque son hijos de Dios, son nuestros hermanos. Acuérdense que siempre me gusta recalcar esto porque no tenemos que ver con malos ojos o con una mirada torcida al que se congrega en otra iglesia. Si es nacido de nuevo y el Espíritu le da testimonio que es hijo de Dios, es porque es un hijo de Dios y es su hermano. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Este es el propósito, ¿verdad? De que nosotros prediquemos la palabra, donde muchas veces nos toca sembrar, donde muchas veces nos toca recogerlo. Y como dice aquí en el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y aquí la palabra del Señor, viendo cómo a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, le era necesario, ¿por qué? Para testificar, ¿verdad? Que Él era Jesucristo, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, a los samaritanos. Y dice la palabra del Señor que en ese tiempo, en ese día, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que hablaba, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y en el 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Aquí nosotros vemos que Jesucristo le rogaron, quédate con nosotros 2 días, ¿verdad? Pero en ningún momento nosotros vemos aquí a Jesucristo diciéndole, no, pues si me voy a quedar, yo necesito un hotel de 5 estrellas, necesito que me vengan a recoger en caballo y que me vayan a dejar en carreta, ¿verdad? Lo que mucho nosotros hoy en día podemos ver de un evangelio a la comodidad del supuesto apóstol o el enviado. Jesucristo fue enviado por Dios, mas nunca tomó para sí, ni vivió para agradarse a sí mismo, sino para agradar a su Padre. ¿Qué era lo que Él decía? ¿Verdad? Que mi verdadera comida y mi verdadera bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Lo que nosotros muchas veces hemos predicado, no les puedo decir que usted no lo ha hecho, usted lo ha hecho. Usted puede predicar en su testimonio, usted puede predicar con su boca. Y al predicar, hay muchos, ¿verdad?, que creen en la palabra del Señor, pero hay muchos que no creen. Me pongo a pensar en que cómo es cuando la gente tiene necesidad de la palabra de Dios. A Jesucristo le rogaron que se quedase 2 días. Ahora la pregunta es, usted llega a predicar a un hogar, usted llega a predicarle a una persona, si esa persona le dice, yo necesito que tú me expliques más, ¿qué haría usted? Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Trata de agradar a Dios. Si a usted le dicen, es que yo necesito que usted me comparta más de la palabra de Dios, en ningún momento debería de negarse, en ningún momento debería decir, no tengo tiempo, en ningún momento debería de decir, es que yo no sé, vaya con el hermano aquel que sabe más. Porque para esto, hermano, nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Para que en los momentos cuando a nosotros nos digan hermana o señora o señor, yo necesito conocer más, explíquenme. Nos sucedió un día al hermano Luis, ¿verdad? Que nosotros fuimos a una fiestecita. Y un hombre ahí, ¿verdad? Dice, ven, yo necesito platicar contigo. Y dice que este hombre le empezó a decir y empezó a sacar muchas cosas de su corazón y empezó a preguntarle con un hambre, con un deseo de saber, de conocer de Dios. Y pues mi esposo, pues el hermano Luis le empezó a predicar, le empezó a compartir. Y hasta ahí se quedó con esas ganas de saber más de la palabra de Dios. Pero recuerde que esa palabra nunca retorna atrás vacía.
Por eso siempre que tengamos la oportunidad de poder compartir, no solamente con la gente en la calle, o no solamente con nuestros amigos en el trabajo, con nuestros familiares, hagamos, hermano, lo posible, por mucho más que nos digan, por mucho más que tengamos que hacer, siempre, siempre ponga la palabra de Dios, siempre, hermano, siempre de lo que usted ha recibido por gracia, porque usted recibe la enseñanza por gracia, dando por gracia lo que la palabra del Señor va a hacer en esas vidas. Es el trabajo del Señor. Me trae a memoria el versículo cuando los hermanos, ¿verdad? Unos decían ser de Cefas, otros decían ser de Apolos, otros decían ser de Pablo. Pero aún ahí, y otros, los más espirituales, decían, no, bueno, pues yo ni de Pablo ni de Apolos, yo soy de Cristo. Pero como la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Que Apolos plantó, Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es por eso que no temamos ni desfallezcamos cuando veamos, cuando predicamos y la gente no se convierte y la gente sigue igual. Usted haga el trabajo que Dios le encomendó, porque el trabajo es de Dios. Usted no va a convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Lo más que nosotros tenemos que procurar, hermano, es guardar la palabra del Señor, guardar nuestro testimonio delante del Señor, porque así lo guardaremos delante de los hombres. Y esto es tan hermoso, hermano, como conocer cuál es el temor de Dios. Y esto es algo, es un tema tan extenso en el que nosotros podríamos conocer a través de las Escrituras, a través de ahora sí podemos decir una serie, una enseñanza de lo que es el temor de Dios. Que es tenerle temor a Dios y tenerle miedo a Dios, que es una cosa muy diferente. Pero en sí, hermano, cuando nosotros tenemos el temor de Dios, es tan claro el ejemplo como cuando si aquí hubiera, vamos a suponer una suposición, que aquí hubiera una regla, ¿verdad? Que a partir del día de hoy, cuando usted se vaya a su casa, es más, desde que termine el servicio y usted ya termina todo el servicio, va a haber alguien con una cámara de video y va a grabar cada movimiento, cada palabra, cada gesto, cada cosa que usted hace. Y esa cámara va a estar con usted de día, de noche, de mañana, de tarde, todos los días hasta el próximo servicio. Y esa cámara, después de haber grabado todo lo que usted hizo, vamos a pasar ese video aquí delante de todos y vamos a contar cada pecado, cada palabra grosera, cada gesto, cada chisme, cada cosa que usted tal vez hizo. ¿Qué sentiría, hermano? ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría si yo le dijera que detrás de usted, y usted no se va a dar cuenta, hay una camarita que lo va a ir grabando, ¿Qué sentiría cuando usted se encuentre al descubierto todo lo que usted ha hecho? ¿Qué sentiría? Si usted cometió un pecado, si usted hizo algo, si usted dijo malas palabras y toda la congregación lo escuchó, ¿qué sentiría? Pero déjeme decirle, como no hay una camarita, como no hay nadie que lo siga, usted hace y dice y vive su vida como usted cree que está bien. Pero no se vaya con la mucha confianza, hermano, porque Dios sí tiene una camarita. Y un día van a ser reveladas todas las cosas que nosotros hicimos, sea bueno o sea malo. Pero hay una esperanza, hermano. Hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que Jesucristo vino al mundo para que nosotros, como cristianos,
y reconocemos nuestras faltas delante de la presencia de Dios, venimos ante la presencia de Dios, como dice Primera de Juan, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Qué venimos ante su presencia y decimos? Señor, primeramente nos asinceramos, nos desnudamos, nos sentimos mal por lo mal que nos portamos en el día. Y venimos ante la presencia de Dios y le decimos: Padre, he pecado contra mi hermano, he pecado contra mis hijos, he pecado contra mi esposo, he pecado, Señor. Perdóname. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él lo borra. Él lo borra, hermano. Y empezamos nuevamente a vivir. Pero cuando nosotros encubrimos nuestros pecados delante de la presencia de Dios, dicen Proverbios que no prosperaremos. No prosperaremos, hermano, cuando encubrimos nuestros pecados de delante de Dios. Mas el que los confiesa, dice la palabra, y se aparta, porque una cosa es confesarlos y otra cosa es también apartarse. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Que por más que hagamos algo, que erramos, que pecamos delante del Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero cuando usted vaya delante de la presencia de Dios y usted se arrepienta, pero de que hay los ojos de Dios mirándonos, hay los ojos de Dios mirándonos. Ahora la pregunta es: ¿se agrada a Dios de la vida que usted lleva? Eso solamente lo puede contestar usted. ¿Ha declarado su pecado y descubierto su alma delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? ¿El año pasado? ¿El mes pasado? ¿La semana pasada? ¿Ayer? No lo sé. Es importante, hermano, vivir en el temor de Dios. Es que cada instante que nosotros estamos viviendo, Dios está mirando nuestras acciones, Dios está mirando nuestra vida. Y tener temor de Dios es decir: no hago esto porque a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que hace un marido fiel? ¿Qué es lo que hace una esposa fiel? No mira a otro hombre porque no agrada al esposo, porque no es digno de una mujer fiel. ¿Me entienden? Cuando nosotros como hijos de Dios no miramos, no hacemos de nosotros otros dioses, que no sea Dios, porque Dios es fiel y nosotros nos tenemos que guardar en esa fidelidad. Ahora, guardando ese temor de Dios en nuestro corazón, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice el Proverbios. Entonces, al nosotros, hermano, guardar nuestro testimonio, hay que guardarlo. ¿Para qué? No solamente para que los demás nos vean y digan: ay, qué bonito, ay, qué bien. No, sino para que Dios se agrade de nosotros. Amén. Cuando una vez que nosotros logramos agradar el corazón de Dios en obediencia, en rectitud, en integridad, los demás, por más mal que puedan hablar de nosotros, que Dios se agrade de nosotros. Entonces, en ese entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedaron ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aquí los samaritanos reconocieron que Jesucristo era el Salvador del mundo. Juan nos muestra aquí en las Escrituras y nos da a conocer a Jesucristo como el Salvador del mundo, no solamente para el pueblo judío, sino también para el pueblo samaritano, y más tarde para los gentiles. Seguimos entonces, y dice la palabra del Señor: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Acuérdese que nosotros estamos siguiendo la vida de Jesucristo conforme el Evangelio según San Juan.
¿Usted se recuerda que hay días que estuvo en cierto lugar y otros días en otro lugar? Dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí nosotros vemos que Juan presenta a Jesús como el sanador, ¿verdad? Nosotros vamos viendo cada detalle, cada cosa que Jesucristo estaba haciendo. Aquí nosotros vemos, ¿verdad? En el 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Vamos a ver un pasaje paralelo en Deuteronomio 1. Deuteronomio 1:9. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que os has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y buscad justamente entre los hombres entre hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio de Dios es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí,
y yo la oiré. Aquí, cuando los jueces fueron puestos, hubo un requisito bien importante. Dice que las personas que iban a ser apartadas de entre las tribus, varones sabios, entendidos y expertos. 3 palabras muy sustanciosas: sabios, entendidos y expertos. Esto podemos verlo porque, sin hacer distinción de personas, una persona que es sabia, una persona que es experta en el tema, te va a decir una buena respuesta. Aquí, cuando vino Jesús a Galilea, había un hombre, ¿verdad?, en Capernaum, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Aquí nosotros podemos ver que Jesucristo no era un hombre que sacaba a las personas de baja categoría y enseñaba a las personas ricas, ni tampoco le vemos hacer un lado a los ricos y enseñarles solamente a los pobres. Jesucristo no hacía distinción de personas. En este caso, aquí en Capernaum, ¿verdad?, este oficial del rey, su hijo estaba enfermo. Su hijo tal vez ya estaba a punto de morir. Acuérdese, una fiebre, pues aquí dice usted, ay, pues una fiebre, era una fiebre. Pero acuérdese que en aquellos tiempos no estaba tan avanzada la ciencia como en el día de ahora. Dice que cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Dice, entonces Jesús le dijo, si no veis las señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. A él lo que más le importaba pues era la vida de su hijo. Jesús le dijo, ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo y se fue. Este oficial del rey tenía la capacidad, tenía ¿cómo se puede decir?, la autoridad para mandar a los demás. Era un oficial del rey, era una persona de alto rango, era una persona que tenía poder, podía mandar. En este caso, pudiera haber mandado a Jesús de decirle, ¿vienes o vienes? Pero Jesús, sus palabras tan sabias, ¿qué fue lo que le contestó? Si no vieres las señales y las maravillas, los prodigios, no creeréis. ¿Qué era más importante para Jesucristo? ¿Que su hijo sanara o que el oficial del rey creyera que Jesucristo era Dios? Era el Hijo de Dios. ¿Qué era lo más importante? Que creyera. Aquí nosotros podemos ver, hermano, cómo nosotros como cristianos, ¿verdad?, a nosotros nos es dada la palabra, ¿verdad?, que a todos los que creemos en el Hijo de Dios nos dio la potestad, nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice en San Juan. Pero en este caso, ¿verdad?, Jesucristo hablaba con este hombre y Jesucristo sabía lo que iba a pasar, sabía lo que él iba a hacer. Más para Jesucristo era importante que este oficial del rey creyera en Jesús, creyera en la palabra, en su palabra. Como para nosotros como cristianos es mucho más importante, déjeme decirle, que nosotros seamos salvos a que seamos sanos. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo nosotros vamos a poder vivir una vida en sufrimiento? Si ya Jesucristo dice la palabra de Dios que Él ya llevó nuestros dolores, ya llevó nuestras enfermedades.
Si nosotros nos ponemos a estudiar paso por paso lo que en Isaías 53 habla, hermano, la sanidad habla de una sanidad espiritual. Pregunta si usted tiene una duda. Entonces, hermanos, si ya nosotros no creemos en la sanidad como muchos piensan por ahí, no es que no la creamos. Hasta yo misma he sido sana por Jesucristo. Pero una pregunta: si los cristianos que han vivido hasta el día de hoy no han muerto de una enfermedad, ¿de qué han muerto? Y son hijos de Dios y son creyentes. ¿Se acuerda cuando estábamos estudiando el libro de Romanos? ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de que nuestro cuerpo es un cuerpo que no ha sido glorificado todavía? Nuestro cuerpo está sujeto a la muerte, hermano. Y por cuanto está sujeto a la muerte, está sujeto a padecimientos y a enfermedades. Está sujeto a un cáncer, a un diabetes, ¿por qué? Porque somos polvo, porque somos tierra. No estamos glorificados todavía. El claro ejemplo lo podemos ver en Jesucristo. Jesucristo, aun cuando no había sido glorificado, tuvo que tener un cuerpo como el de nosotros para poder morir. Y nosotros, para ver el reino de los cielos, si no es antes de que Jesucristo nos busque en el rapto, de algo tenemos que morir. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que te salves o que te sanes? Porque déjeme decirle que yo conozco a personas que han vivido con diabetes 10, 15, 20 años, o no es que si más, bien cuidados. Cuando en un tiempo a la persona que se diagnosticaba con diabetes no había esperanza y moría más rápido. Pero ahora, ¿qué es? Con una dieta saludable, haciéndole caso al doctor, puede vivir más tiempo. Puede corregirse a tiempo su vista, sus pies, su cuerpo, puede cuidarlo. Y déjeme decirle, hermano, no es que los hermanos no tengan fe. No es que los cristianos no tengan fe. Déjeme decirle que yo conozco a personas que tienen cáncer o que tienen diabetes, que tienen toda la fe del mundo, que Dios los puede sanar. Pero ¿y si Dios no los sana y se los quiere llevar así? ¿Le culparía a Dios de eso? No, Él es soberano, Él hace como Él quiere, hermano. A ti te pueden diagnosticar con cáncer o con diabetes y tú puedes tener largura de días si vives en obediencia al Señor. Hay personas a quienes están sanas, bien deportivas y mueren de repente. ¿No has sabido de esos casos? Por eso es que para Dios lo importante es nuestra salvación, que nosotros seamos salvos. Aquí nosotros vemos, hermano, que este oficial del rey, su hijo estaba enfermo. Jesús le contestó, ¿verdad?, que si no veía las señales y los prodigios no creería. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. La desesperación de un padre al ver a su hijo enfermo, uno quisiera ver todo por ver vivir a nuestros hijos, ¿cierto o no? Todo lo daría uno por ellos. Si uno tiene 10 hijos y si uno de ellos se enferma, uno daría la vida por ese hijo. Uno ama a los 10, pero uno daría la vida por uno. Y el que no tiene hijos, cuando tenga, lo va a entender. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo
y se fue. El hombre creyó esa palabra que Jesús le dijo. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, cuando esperamos en la voluntad de Dios, ha recibido usted un milagro? Yo lo he recibido. Cuando mi esposo le dio el Bell's palsy, que se le volteó la cara, en esos momentos, como ser humano, uno se preocupa y uno dice, ¿qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Cómo voy a hacer en esta situación? Pero en ese entonces yo me recuerdo que mi esposo no quería ir al hospital porque luego él pensaba más en lo económico. Y yo le dije, vete, no importa, le dije, lo pagamos como vayamos pudiendo, te van a dar un plan o algo te van a hacer, pero vete al hospital. Yo no me podía ir, estaba sola con mis hijos, ¿dónde dejaba a mis hijos? Y aunque me fuera, ¿dónde los iba yo a tener? Pero yo confié en Dios y cuando Él se fue, me recuerdo que yo solamente le dije, gracias Señor, por todo lo que estamos pasando, y no importa lo que venga, yo he dicho que yo quiero servirte, pase lo que pase, y si esta es una prueba para que tú veas que yo quiero servirte, pase lo que pase, estoy dispuesta. Me recuerdo que en esos tiempos son momentos difíciles. Me daba tristeza a la vez ver a mi esposo así. Pero ustedes saben que pues el hermano Luis pues es una persona bien alegre que hasta de sus males se ríe. Y pues me contagiaba de sus risas y me contagiaba. Y veníamos aquí a la casa, ¿verdad? Y mi hermana decía, yo como lo veo riendo, pues me río con usted, pero si yo lo viera llorando, lloraría con usted, ¿verdad? Pero en esas situaciones, yo siempre creí en la palabra del Señor, de que Él es soberano y Él hace como Él quiere. Mi mayor deseo era que mi esposo sanara, pero el deseo de Dios, yo quería verlo reflejado en la vida de mi esposo, que como quiera que fuera, que mi esposo siguiera firme, que siguiera adelante. Y aún todavía le tocó predicar con un poquito de volteada la cara, pero el Señor completó la sanidad en él. Y usted lo ve una persona normal, sin secuelas, y digo yo, gracias Señor, estamos agradecidos. ¿Qué milagro ha hecho Dios en su vida? ¿Y por qué darle gracias al Señor? Porque aunque pase lo que pase, o lo que pasara, habría que seguir amando y confiando en Dios. Habría que seguirle sirviendo de corazón, no por lo que Él nos da, sino porque Él es Dios. Seguir firmes en la palabra del Señor, no importa cómo, sino serle fiel a Él. Es de ese y de muchos milagros más puedo hablar de lo que ha hecho el Señor. Así que nadie me puede venir a mí a decir que yo no creo en la sanidad. Lo único que es que yo no le arrebato de las manos la sanidad a Dios. A Dios le place darla. Dios es Dios, Dios es soberano. Así hubieran pasado años y mi esposo su cara volteada, así le hubiera esperado el Señor, esperando la sanidad en su cuerpo y dándole gracias a Dios por la sanidad en él. Una fe que no se desbarata ni con el tiempo. Una fe que pasa el tiempo y tú ves las cosas se empeoran. Esa es la fe. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que nos va dando una vida de experiencia, como leíamos en Deuteronomio. Un verdadero creyente, un verdadero líder, no sabe por qué está pasando las cosas, pero cuando van pasando las cosas se va volviendo un experto. Yo le digo una cosa,
La hermana Mati, cuando tuvo a su bebé no sabía ni cómo levantarle las piernitas para cambiarle el pañal. Ahorita en 1, 2 por 3 le cambia el pamper. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una experta. Me acuerdo que mi esposo, ¿verdad? Pues él ha sido un hombre siempre fuerte, un hombre que no le pasa nada y un hombre que siempre así. Cuando le pasó lo del que se le volteó la cara, que lo operaron y ahora con su uña, y yo lo veo una tras otra, y digo yo, gracias Señor, gracias, porque así Él va a empezar a entender a otras personas que pasen por su situación. ¿Qué es lo que está formando Dios en el hermano Luis? Una experiencia, que aunque a lo mejor él dice, a mí me llovió sobre mojado, apenas me estaba componiendo de la pierna, que fue a jugar fútbol y se le rompieron el músculo, tuvo que tomar medicamento para que se le saliera la sangre y le pasó lo de su pie. Y digo yo, gracias Señor, porque Él va agarrando experiencia. Porque el día cuando vengan las personas y digan, mira hermano, ore por la operación de tal, el otro tiene una enfermedad, el otro tiene esto, el otro tiene el otro, Él va a poder entender, porque Él ya lo ha sufrido en su carne. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, verdad? Yo en mi experiencia, mi propia hermana, cuando no podía tener bebés, yo quería con el alma que Dios le concediera tener un bebé. Y orábamos por ella, pero todo en el tiempo de Dios. Y eso se siente, y sabe uno lo que la otra persona siente. Como matrimonio es necesario tener un hijo para que los se fortalezca, crezcan y de ese hijo aprendan. Otro ejemplo, los matrimonios. Ahorita que cuando yo estudiaba la palabra del Señor, digo yo, gracias Señor. Mi esposo y yo cumplimos 12 años el próximo domingo de casados. Y nos ponemos a platicar, muchas veces hemos platicado de esto, pues que en los primeros años de matrimonio tuvimos muchas peleas, tuvimos muchos conflictos, tuvimos muchas discusiones, pero no nos separamos. Estuvimos a punto de hacerlo, yo no soy quien para esconderlo. Estuvimos a punto de separarnos. Y cuando creímos que ese tiempo, en ese día, que ya nos íbamos a separar, fue algo tan hermoso que hasta el día de hoy dijimos, no nos vamos a volver a pelear o a decir que nos vamos a separar. Una experiencia tan maravillosa. Y usted dice, pero si fueron problemas, que por todos estos problemas ahora nosotros podemos entender a otros matrimonios. Me acuerdo que un día mi esposo me dijo, yo no sé por qué el Señor nos hace pasar por todo esto, pero hay que darle gracias. Y hoy le puedo decir al hermano Luis, ¿verdad? Pues por eso, hermano, para que nosotros tomemos experiencia y podamos ayudar a los demás. Tal vez no todos los matrimonios pelearon o pelean como nosotros. Tal vez no todos los matrimonios pasan lo que pasamos nosotros. Tal vez hay matrimonios que viven diferente. Pero darle gracias a Dios, y el matrimonio que tú tienes, no tienes ni peleas, ni nada, ni conflictos, ni nada. Eres un matrimonio que tú dices, ay, mi hogar es un cielo, yo nunca me peleo, yo nunca esto, nunca lo otro. Pues porque sabe Dios que el día que tengas un problema vas a sufrir bastante. Pero no hay matrimonio así. Todos los matrimonios tienen sus peleas. Y todos los matrimonios pelean por dinero, ni me digan. Pero es una forma de agarrar experiencia, es una forma de crecer, es una forma de que nosotros como cristianos nos fortalezcamos el uno al otro, confiando de que no es que pongamos nuestra vista en nuestro esposo, sino en Dios. Pero también nuestro esposo, ¿verdad?, tiene que confiar en Dios y trabajar, ¿verdad?, porque el dinero no llega solo. Estas experiencias las vamos tomando como vemos, vamos en la enseñanza, vamos tomándolas conforme
va pasando el tiempo, los líderes, los cristianos, deberíamos de darle gracias a Dios por todo lo que pasamos, sea bueno o sea malo. Una enfermedad, confiar en Dios. Un problema, confiar en Dios. Pero sobre todo guardar su palabra. Esa palabra que no nos miente, que no nos engaña y que nos advierte de las cosas que pasamos. Esa palabra que este oficial del rey creyó cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Esa palabra que cuando, ¿verdad? Como les he contado, que fue una palabra para mí también, tu matrimonio vive. Tu familia vive, tu hijo vive, tu madre vive. Esa palabra que creyó este oficial del rey, muchas veces nosotros la hemos escuchado o vamos a poder escucharla algún día. Pero sobre todo guardar esa fe en nuestro corazón. Aquí dice en el 51, cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta palabra, tu hijo vive, esta palabra que fue de Jesús a este padre, creyó. Tan solo una palabra que Jesús le dijo, tu hijo vive, fue suficiente para que este padre de familia creyera que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo era el Cristo, el esperado, el Mesías. Y creyó no solamente él, sino toda su casa. Lamentablemente, hermano, hoy en día podemos escuchar mensajes como, cree y toda tu familia se va a convertir. Déjeme decirle, hermano, no todos van a creer. En la familia de uno tal vez todos le sirven a Dios, pero tal vez puede ser que tu padre, que tu hijo, que tu hermana, que tu tía, que tu prima rehúse creer en Jesucristo. Por eso hay que vivir una vida que agrade a Dios. Muchos hermanos, muchos hoy en día en las congregaciones pueden ir familias completas, pero no todos creen verdaderamente en Jesucristo. Viven una vida igual, viven una vida sin cambios, viven una vida que no agrada a Dios. ¿Cuál es nuestra condición? Como les decía al principio, el temor a Jehová. El tan solamente saber que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos, deberíamos de temer a Dios, viendo las cosas que hagamos, sean buenas o sean malas, porque si quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos que cuando vamos pasando una calle y ve un carro y de repente nosotros vamos cruzando y el carro se atraviesa y clamamos, salva Señor Jesús, decimos tal vez. Ahí sí que quisiéramos que los ojos de Dios estuvieran sobre nosotros y nos miraran y nos salvaran y nos recogieran. O que si viene un huracán o si viene un tornado, si viera, Señor, clamamos, Señor, sálvanos. Tal vez decimos, ay, Dios mío, sálvame. Ahí quisiéramos que los ojos de Dios estuvieran atentos para salvarnos. Pero cuando estamos diciendo una mala palabra, una mentira, un pecado, ahí sí no quisiéramos que los ojos de Dios estuvieran sobre nosotros. Pero lamentablemente, hermano, para su bien o para su mal, los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón, el temor de Dios.
Dice la palabra de Dios en el 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esperamos ver más adelante, ¿verdad?, más milagros que el Señor Jesús hizo. Pero hermano, si tú esperas un milagro de Dios, aunque no lo recibas en esta noche, dale gracias a Dios. Así esperes una vida, nunca dejes de creer en el Señor Jesús. Y aún cuando lo recibas, no te olvides de sus favores y de sus misericordias. ¿Con quién el Señor en esta noche podría decir, a quién de ustedes el Señor le ha hecho misericordias y favores, sanidades y milagros? ¿A quién de ustedes le ha hecho? Yo creo que a cada uno de nosotros. No nos olvidemos pues de alabar y glorificar a nuestro Señor por todo lo que ha hecho y por todo lo que aún esperamos. ¿Qué esperamos? Esperamos que los nuestros crean en el Señor Jesús. Esperamos que un día Él venga por nosotros. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Amén. Vamos a dejar aquí y vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Esta es tu palabra, Señor amado. Esta es la fe que nosotros tenemos, Señor. Esta es la fe en la que nosotros nos fundamentamos, en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús le dijo al oficial del rey, si no vieres las señales y los prodigios, no vas a creer. Jesús sabía qué hacer. Nosotros, Señor amado, no esperamos que siempre estés tendiéndonos la mano y que nos saques de nuestros problemas y que nos sanes y que nos des y que nos suplas y que todo. No, Señor. Así como tú nos has dado hasta el día de hoy, cada uno de nosotros estamos agradecidos contigo. Tú nos das, gloria a Dios. Tú no nos das, te bendecimos, Señor. Puede ser que algún día tenemos trabajo y al otro día no, pero de igual manera te bendecimos, Señor. Porque mientras nosotros vivamos en obediencia a tu palabra, Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Y como nuestro Padre Celestial, tú ves nuestras necesidades, Señor. Tú ves nuestras aflicciones, Señor. Las pruebas para aprender de ellas. Pero sobre todo, Señor amado, todo lo que pasamos, podemos salir adelante, enfrentando las cosas con la verdad, con la palabra, con la fe. Porque cuántas veces nosotros no hemos padecido, se hace en espíritu o en el cuerpo, pero queremos seguir adelante, Señor. Gracias por los milagros y las maravillas y los prodigios y las señales que hemos visto. Pero de igual manera, Señor amado, aunque no las viéramos, creemos en ti, Señor amado. Esta es la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Que aunque, Señor amado, no vivamos, Señor, hasta el día del arrebatamiento y que muramos, sabemos que estaremos ante tu presencia. Pero sobre todo, Señor amado, el poder llevar una vida de integridad, de temor ante tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Queremos serte fiel, Padre Santo. Gracias por tu Espíritu Santo que nos muestra todas las cosas
en la que nosotros debemos andar y de las que nos debemos alejar, Señor. Yo te doy mil gracias por nuestros hermanos que pudieron escuchar tu palabra, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.